Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de algo que, ¡ay, Dios mío! Revolucionó a todo el fandom. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y de Method Demir, y concretamente, en ese beso que, bueno, ya lo saben. Si son fans de Erkencicus o simplemente sienten curiosidad por el drama y el romance turco, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, datos jugosos y por supuesto, mucha emoción. Así que antes de que empecemos, ya saben. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se van a arrepentir. Empecemos. Bueno, a ver, para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, o quizás simplemente no hayan visto Erkencicus les cuento un poco. Esta serie, que fue un bombazo en su momento, nos presenta la historia de Sanem, interpretada por la bellísima Method Demir, una soñadora que trabaja en una tienda de barrio y que por una serie de circunstancias, entra a trabajar en la agencia de publicidad de sus sueños. Allí conoce a Can Divid, interpretado por el mismísimo Can Yaman, un fotógrafo exitoso, guapo y con una personalidad, digamos, un tanto peculiar. La química entre ellos desde el primer momento fue explosiva. De esas que se ven a kilómetros de distancia. Y lo que empezó como una relación profesional, poco a poco, fue evolucionando hacia algo mucho más intenso. ¿Y cómo no iba a serlo? ¿A quién no le iba a gustar un Can Yaman en la vida real, La serie estaba llena de momentos románticos, de miradas cómplices, de discusiones apasionadas y, por supuesto, de besos. Pero hay un beso, uno en particular, que marcó un antes y un después. Un beso que literalmente hizo que el mundo de las fans colapsara. Y ese, amigos míos, es el beso del que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en detalles, quiero que nos pongamos en contexto. Erkencicus fue un fenómeno. Un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie tenía todo lo que necesitábamos para engancharnos, una historia de amor intensa, personajes carismáticos, escenarios preciosos, y por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. Y por supuesto un Can Yaman en su máximo esplendor, ¡ay, Dios mío! Method Demir, por su parte, también se ganó el corazón de todos con su interpretación de Sanem. Su dulzura, su torpeza adorable y su lucha constante por sus sueños la convirtieron en un personaje entrañable. La combinación de ambos actores es que era explosiva. Y la prueba de ello es la cantidad de fans que reunieron. La serie, con el pasar de los capítulos, fue ganando más y más adeptos. Y con cada beso, con cada escena romántica, la pasión de los seguidores iba en aumento. Pero el beso que generó la verdadera revolución, el que todos recordamos con una sonrisa y un ¡ay, Dios mío!, fue aquel que, Para entender la magnitud de este beso, hay que saber un poquito sobre la historia de la serie, y cómo se fue construyendo el romance entre Sanem y Can. Al principio, las cosas eran un poco complicadas. Can, un hombre que no está acostumbrado a las relaciones estables, y Sanem, una chica soñadora que busca el amor verdadero. La mezcla perfecta para el drama. Con el tiempo las barreras se fueron rompiendo, la tensión sexual iba en aumento, y la conexión entre ellos era palpable. Las miradas que se dedicaban eran, bueno, ya saben. Esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Esas miradas que te hacen creer en el amor verdadero. Esas miradas que te hacen desear estar en el lugar de Sanem. Y Can, ¡ay, Can! Con su barba, su físico, su sonrisa, es que era irresistible. Y entonces llegó el momento. El beso. El beso que todos estábamos esperando. El beso que nos dejó sin aliento. El beso que nos hizo gritar como locos desde nuestros sofás. El beso que demostró que la química entre Can Yaman y Method Demir era real, era auténtica, era explosiva. En ese beso, amigos, se resumía todo el drama, toda la pasión, toda la química que había ido construyéndose a lo largo de los capítulos. Fue un beso lleno de deseo, de entrega, de amor. Un beso que selló la historia de amor de Sanem y Can, y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Un beso inesperado. Y es que justamente eso es lo que lo hacía tan especial. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este beso fuera tan impactante?
Primero, el contexto. La serie había construido una tensión sexual entre los protagonistas que era increíblemente fuerte. La anticipación era enorme y los fans esperaban ansiosamente el momento en que se dieran rienda suelta a sus sentimientos. Segundo, la interpretación de los actores. Khan y Demet se entregaron por completo a la escena. Se notaba la conexión que tenían, la confianza, la complicidad. Y tercero, la dirección. La forma en que la escena fue filmada, la música, la iluminación, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. Fue un beso largo, apasionado, lleno de sentimiento. Un beso que transmitía el amor y la conexión que existía entre los dos personajes. Y por supuesto, un beso que generó una reacción en cadena en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la serie y con el beso se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos. Las fans compartían sus reacciones, sus emociones, sus teorías. Era una locura. Pero la repercusión de este beso no se quedó solo en las redes sociales. También generó rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real. Claro. ¿Cómo no iba a ser así? La química entre ellos era innegable. Las fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y aunque nunca se confirmó nada, los rumores y especulaciones continuaron durante mucho tiempo. Y no solo eso, este beso también consolidó la fama de Can Yaman y Demet Özdemir a nivel internacional. Ambos actores se convirtieron en estrellas, y sus nombres empezaron a sonar en todas partes del mundo. Y se lo merecían. Porque hicieron un trabajo increíble en *Erkencicus*. Hoy en día, el beso sigue siendo recordado por los fans con cariño. Es un momento icónico de la serie, y un ejemplo de cómo el amor y la pasión pueden ser representados en la pantalla. Además, el beso es un claro ejemplo de por qué la química entre los actores es tan importante en una serie romántica. Si los protagonistas no tienen una conexión real, si no se sienten cómodos el uno con el otro, es muy difícil que el público se sienta enganchado a la historia. Y aunque el tiempo pase y nuevas series turcas surjan, este beso seguirá siendo recordado como uno de los momentos más memorables de la televisión turca. Un beso que revolucionó a los fans, y que demostró que el amor, la pasión y la química pueden ser las claves del éxito. Así que ya lo saben, amigos. Si aún no han visto *Erkencicus*, les recomiendo que lo hagan. Y prepárense para emocionarse, para reír, para soñar y por supuesto para suspirar. Porque la serie y ese beso en particular, es una experiencia que no se pueden perder. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan disfrutado de esta mirada al beso que revolucionó a los fans. ¿Qué les pareció? ¿También se emocionaron con ese beso? ¿Qué recuerdos tienen de *Erkencicus*? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, amantes de las telenovelas turcas. Es un placer volver a estar con ustedes. Como vieron en la introducción, hoy nos sumergimos aún más en el fenómeno de *Erkencicus*, explorando cada detalle de ese beso legendario que paralizó al mundo. Vamos a desglosar todo, desde la construcción del romance hasta el impacto cultural que tuvo. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y por supuesto, mucha emoción. *El universo de *Erkencicus*, un fenómeno global *. Antes de centrarnos en el beso, es crucial entender por qué *Erkencicus* resonó tanto con el público. No fue solo una serie, fue un movimiento cultural. La historia, como ya mencionamos, giraba en torno a Sanem, una joven con sueños de escritora que, por azares del destino, termina trabajando en la agencia de publicidad de sus sueños. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo talentoso y con una personalidad cautivadora, interpretado por Can Yaman. La serie fue un éxito arrollador en Turquía, pero su impacto se extendió rápidamente a nivel internacional. Países de Europa a Latinoamérica, Asia y Medio Oriente cayeron rendidos ante la trama, los personajes y por supuesto, la química entre Can y Sanem.
¿Qué hizo a Erkencicus tan especial? La trama la historia de amor de Sanem y Can era un cuento de hadas moderno. Con elementos de comedia romántica, drama y misterio, la serie mantenía a la audiencia enganchada semana tras semana. La lucha de Sanem por sus sueños, los obstáculos que enfrentaba su relación y los secretos que se revelaban creaban una narrativa envolvente. Los personajes Sanem, con su inocencia, torpeza y determinación, se convirtió en un personaje entrañable. Can, con su atractivo físico, su rebeldía y su lado sensible, conquistó corazones en todo el mundo. Los personajes secundarios como los padres de Sanem, los amigos y los colegas de trabajo, aportaban humor, drama y profundidad a la historia. Los escenarios La serie fue filmada en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad, sus calles, sus paisajes y su vibrante cultura. Los exteriores como la agencia de publicidad, el barrio de Sanem y los lugares donde Can y Sanem compartían momentos románticos, eran visualmente atractivos y contribuían a crear una atmósfera mágica. La química La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto del éxito de Erkencicus. Su conexión era palpable, tanto en las escenas románticas como en las discusiones. Se notaba la complicidad, la confianza y la admiración que existía entre ellos, lo que hacía que la historia de amor fuera creíble y emocionante. La construcción del romance, un camino lleno de obstáculos. El romance entre Sanem y Can no fue un flechazo instantáneo. Al principio ambos tenían sus propias barreras emocionales y sus propios miedos. Can con su pasado complicado y su resistencia a las relaciones estables, y Sanem, con su timidez y su deseo de encontrar el amor verdadero. La serie construyó la tensión romántica de forma magistral a través de miradas Las miradas entre Can y Sanem eran intensas, llenas de deseo, curiosidad y complicidad. Estas miradas transmitían más que 1000 palabras y hacían que el público se sintiera parte de la historia. Conversaciones Las conversaciones entre Can y Sanem eran ingeniosas, divertidas y profundas. A través de ellas los personajes se conocían, se entendían y se conectaban a un nivel más íntimo. Gestos Los pequeños gestos, como los roces accidentales, los abrazos, las caricias y los regalos, creaban una atmósfera de romanticismo y aumentaban la tensión entre los personajes. Momentos especiales La serie incluyó momentos especiales, como citas románticas, viajes, fiestas y celebraciones, que permitían a Can y Sanem acercarse y fortalecer su vínculo. La serie utilizó estos elementos para construir una tensión sexual que mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. Cada encuentro entre Can y Sanem era un desafío, una prueba de fuego, un paso más hacia el amor. El beso. El momento que lo cambió todo. Y entonces llegó el momento esperado. El beso. El beso que selló la historia de amor de Sanem y Can, y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Este beso no fue solo un momento romántico, fue una explosión de emociones, un desahogo de la tensión acumulada y una confirmación de la conexión innegable entre los personajes. ¿Por qué este beso fue tan impactante? El contexto La serie había construido una tensión sexual increíblemente fuerte entre los protagonistas. La audiencia había esperado ansiosamente el momento en que se dieran rienda suelta a sus sentimientos. La interpretación Can Yaman y Demet Özdemir se entregaron por completo a la escena. Se notaba la pasión, la complicidad y la confianza que existía entre ellos. La dirección La forma en que la escena fue filmada, la música, la iluminación y la ambientación, contribuyeron a crear una atmósfera de ensueño. La anticipación La serie había sembrado las semillas de este beso desde el principio. Cada escena romántica, cada mirada, cada gesto había construido la expectativa. La química real La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, y se transmitía en cada beso. El beso fue largo, apasionado y lleno de sentimiento. Fue un momento de entrega total, de conexión profunda y de amor verdadero.
Fue un beso que dejó sin aliento a la audiencia y que demostró que el amor, la pasión y la química pueden ser las claves del éxito. *** El impacto del beso, un fenómeno viral ***. El impacto del beso fue inmediato y masivo. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con la serie y con el beso se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos. Las fans compartieron sus reacciones, sus emociones, sus teorías y sus memes. Era una locura. El beso generó reacciones masivas las fans compartieron sus gritos de emoción, sus lágrimas de felicidad y sus mensajes de apoyo a la serie y a los actores. Trending topics los hashtags relacionados con la serie y con el beso se convirtieron en trending topic en Twitter y en otras plataformas sociales. Memes y edits las fans crearon memes y edits sobre el beso, compartiéndolos en las redes sociales y viralizándolos. Rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y The Method Demir en la vida real la química entre ellos era innegable y las fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Consolidación de la fama de Can Yaman y The Method Demir a nivel internacional ambos actores se convirtieron en estrellas, y sus nombres empezaron a sonar en todas partes del mundo. El beso en la historia de las telenovelas turcas El beso de Erkencikus se convirtió en un momento icónico en la historia de las telenovelas turcas. Es un ejemplo de cómo el amor y la pasión pueden ser representados en la pantalla, y de cómo la química entre los actores es tan importante en una serie romántica. El beso dejó una huella en la memoria colectiva el beso sigue siendo recordado por los fans con cariño. Es un momento icónico de la serie, y un ejemplo de cómo el amor y la pasión pueden ser representados en la pantalla. La importancia de la química el beso es un claro ejemplo de por qué la química entre los actores es tan importante en una serie romántica. Si los protagonistas no tienen una conexión real, es muy difícil que el público se sienta enganchado a la historia. El éxito de las telenovelas turcas el éxito de Erkencikus contribuyó a consolidar la popularidad de las telenovelas turcas a nivel internacional. El legado de Erkencikus y el beso El legado de Erkencikus y en particular, del beso, es innegable. La serie abrió puertas a nuevas producciones turcas, demostrando que el romance y el drama turcos pueden tener un alcance global. El beso por su parte se convirtió en un estándar para las escenas románticas, mostrando cómo la pasión, la química y la conexión emocional pueden ser representadas de manera efectiva en la pantalla. Hoy en día Erkencikus sigue siendo una serie querida por los fans. El beso sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. Es un recordatorio de la magia del amor, de la importancia de la conexión humana y del poder de las telenovelas para conmover y entretener al público. Preguntas para la reflexión ¿Qué recuerdan del momento en que vieron el beso por primera vez? ¿Qué hizo que la química entre Can Yaman y The Method Demir fuera tan especial? ¿Cómo creen que Erkencikus impactó en el panorama de las telenovelas turcas? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Creen que el beso fue el punto culminante de la serie? ¿Qué otros besos de telenovelas turcas recuerdan con cariño? Y llegamos al final de este viaje por el mundo de Erkencikus Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el beso que revolucionó al fandom, y de esta mirada al impacto de la serie. Reflexiones finales Erkencikus nos enseñó la magia de las telenovelas turcas. Nos demostró que una buena historia, personajes carismáticos, escenarios hermosos y, sobre todo, la química entre los actores, pueden crear un fenómeno global. El beso fue el clímax de esta historia de amor, y demostró que el amor y la pasión pueden ser representados en la pantalla de manera efectiva. El futuro de Can Yaman y The Method Demir Después de Erkencikus Can Yaman y The Method Demir continuaron sus exitosas carreras. Han protagonizado otras series, películas y proyectos publicitarios, consolidando su estatus como estrellas internacionales.
Can Yaman ha participado en series como By Yale y Sandokan y ha trabajado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor. The Method de Mir ha protagonizado series como Dodu Une Kaderindir y Admfara demostrando su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos. Aunque sus caminos profesionales se han separado, los fans de Erkencicus siempre recordarán la magia que crearon juntos. Agradecimiento Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Gracias por su pasión por las telenovelas turcas, por sus comentarios y por su entusiasmo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta mirada al mundo de Can Yaman y de Method Demir. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.